Pues buenas noches, Laila Tov. Que el Elohad Abraham, Isaac y Jacob les bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar la serie de Maor Elohim, Apocalipsis, verso por verso. Buscamos que el Dios de los cielos, el Señor de los espíritus, nos conceda sabiduría para poder aprender muchas cosas a través de este tema, que es muy importante para nuestro momento profético en el cual estamos viviendo. Quien habla con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla, y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, iniciando este estudio. Así que les invito a que abran la escritura en el libro de Maor Elohim, que sería la expresión que se usa más en hebreo. Maor significa revelaciones o visiones, Elohim de Dios. Así que algunos comúnmente lo traducen simplemente como Maor, revelaciones o visiones. Algunos, en su mayoría, le dicen Maor Elohim. Ya en el tema cristiano, pues lo toman del griego apocalipto y lo traducen como tal al español apocalipsis, que en esencia la palabra apocalipto también significa revelación. Bien, pues estamos entonces en el libro de Revelaciones. Estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, llamado Código Real. Si alguien tiene alguna otra versión, también es bienvenida. De hecho, en algunas partes vamos a estar comparando lo que dice la versión textual hebraica del Nuevo Testamento y lo que dice otras versiones, para que podamos comparar y podamos llegar a la verdad. Pedimos al Padre del cielo que nos ayude y nos dé sabiduría a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra de ninguna interpretación y cometer alguna infracción en una interpretación, porque realmente estos temas son sumamente importantes. Deseamos que ponga el Padre palabras de verdad en nuestras bocas para que a su vez, cuando aprendamos, lo podamos transmitir lo más fiel posible. Así que no se preocupen, ya saben que vamos a tratar de tener el PDF en resumen. Como se han dado cuenta, los que han estado viendo los PDF de los resúmenes que damos, la mayoría tienen más información de lo que podemos dar aquí en la clase. Así que hay que repasar y leer el PDF, hay más información. Y pues vamos pues a iniciar con la introducción para poder entrar en materia con el tema de Maor Elohim Apocalipsis. La mayoría de los padres de la iglesia primitiva, que son conocidos como los padres de la iglesia, teólogos muy de renombre en su tiempo, los llamados padres apostólicos, ejemplo como Papias, Justino, Melitón, Ireneo, Hipólito y otros más, afirman que el autor de este libro inspirado es el propio Yohanan, el llamado Yohanan el Evangelista. La razón de que Yohanan estuviera en Patmos tiene que ver con, recuerden que en ese momento histórico estamos hablando del primer siglo, entre los años 40, 60 de nuestra era, entre el 40 y 60 de nuestra era, en donde las persecuciones a los judíos se habían ya intensificado, porque ya estaba en un clima, todo Judea, Jerusalén, Galilea, Samaria, toda la Decápolis alrededor del mar de Galilea, ya estaba como un polvorín, puesto que ya muchos judíos ya no estaban nada conformes con el imperio romano, pagar impuestos, sujetarse a las paganidades, que les impongan dioses paganos, etcétera. Así que ya era todo un polvorín para ese periodo de tiempo, estamos hablando entre el 50 y 60 de nuestra era. Así que entonces lo que hace el imperio romano, como todo buen subyugador colmilludo, es ir eliminando a los líderes o a los jefes religiosos y políticos que pudieran traer una sublevación para con el pueblo, para con el imperio romano. Así que uno de ellos que fueron encarcelados y tomados prisioneros fue Yohanan el Evangelista y fue justamente llevada a la isla de Patmos. El emperador Domiciano era el que estaba en ese momento histórico gobernando el Imperio Romano y es justamente el que manda llevar a Patmos, a Yohanan, como en una llamada cárcel domiciliaria
pues realmente esta isla de Patmos la usaban como una cárcel domiciliaria y no podían salir de ninguna manera de ahí. Así que esa es la razón por la cual Johanan se encontraba en la isla de Patmos por su prédica, su enseñanza a las cosas del Eterno, la Torá, y sobre todo otro punto fundamental es su fe o su creencia en Yeshua HaMashiach. Así como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estudiamos que tanto a Yeshua como a Shaul de Tarso, como a otros líderes como Jacob el Sadik, Santiago, como Barnabá, etcétera, los judíos que no creían en Yeshua les levantaban falsos, les levantaban calumnias y haciendo uso de su influencia como líderes religiosos de la nación, empujaban o incitaban a los gobernadores romanos para que a estos líderes netzaritas, que ya mencionamos, los metieran a la cárcel y si fuera posible los mandaran a matar. Johanán el evangelista no fue la excepción. Así que debemos de entender. ¿Quién lo metió a la isla de Patmos en una manera de cárcel domiciliaria? Roma. Pero incitados por quién? Por los líderes religiosos de la época, esto es, los judíos que no creyeron que Yeshua es el Mesías. Razón porque a la par de que enseñaba Torah, también proclamaba que Yeshua era el Mesías. Por lo tanto, pasó todo lo que le pasó lo mismo que a Shaul de Tarso y a nuestro maestro de justicia. Bien, ahora vamos pues a ver unas imágenes para entrar dentro de contexto y en la geografía de bien, Maor Elohim, visiones de Elohim. La etimología de la palabra que tenemos al español, que viene del latín apocalipsis y está a su vez del griego apocalipsis y significa revelación. Y en hebreo Maor. Esto es lo que es nuestra área, nuestra región. Podemos ver a la derecha Israel, Jerusalén. En la parte de abajo está Egipto. En la parte de arriba, a la derecha, estaría Turquía. Hoy día Turquía, en ese entonces era Asia Menor solamente. Y hacia esa región es hacia donde nos vamos a mover. Ya nos ubicamos, ya vimos dónde está Italia, ya vimos dónde está España. Ahora vámonos pues a irnos acercando hacia la isla de Patmos. Bien, esta es la región que estuvo constantemente siendo anunciado el Masorot, el Evangelio, por los Shaliachim, especialmente por Shaul de Tarso. Lo que es desde Oriente Medio, lo que es desde Cesarea, Tiro, Sidón, Antioquía de Siria, también iban a Chipre, a la región propia de donde era Shaul de Tarso y de todo lo que es Asia Menor. De ahí vamos a irnos un poco más a Zoom. Tenemos entonces la región o la zona donde vamos a encontrar lo que más adelante vamos a leer, las 7 Kejilot, la traducido como las 7 iglesias. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y la Odisea y Filadelfia. Así que abajo de esa zona geográfica vamos a encontrar Patmos. Bien, nos vamos acercando cada vez más y en la parte de abajo tenemos Patmos, junto a Rodas. Recuerden que Rodas es muy mencionada en el libro de los Hechos, es una de las islas que también por cuestiones de navegación, Shaul de Tarso tuvo que hacer varias escalas y casi naufraga, mueren ahogados por la tempestad que había en ese tiempo. Bien, ahora en tiempo real, en un mapa real, ahí tenemos la geografía de la zona. Pueden ver cómo hay varias islas alrededor de lo que es Asia y lo que sería después Grecia. Bien, aquí tenemos ya en plano lo que es la isla de Patmos, las orillas. Pues si lo vemos de una manera de turista, pues realmente Patmos es un paraíso por sus playas, por su mar tan cristalino, etcétera. Pero bueno, en su momento lo usaron como cárcel el Imperio Romano. Pues hoy en día, pues ya con la modernidad, pues ya es una zona más turística que otra cosa. Bien, ahí al fondo, arriba, pueden ver en la parte de arriba una edificación en gris. Esa edificación en gris es un monasterio y ese monasterio está dedicado a San Juan Apóstol.
¿sí? San Juan Apóstol, así se llama el monasterio, San Juan Apóstol, justamente porque dice la tradición cristiana que en este lugar fue donde se inspiró o vio Yohanan esta revelación que estamos a punto de leer, el libro de Apocalipsis. Bien, vámonos adentro de ese monasterio. ¿Quieren ir adentro? Sí, vamos adentro, vamos a conocerlo. Y pues, por desfortuna, pues estos lugares no carecen de el problema de la idolatría, pues justamente la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Reformista ha usado mucho este lugar con muchísima idolatría. Podemos ver, dice la tradición, pues aquí fue donde tuvo las visiones Yohanan, y pues ya está plagado de idolatría, donde la gente con ignorancia pues piensa, no sé si piense que por ir ahí, tocar algo de ahí, algo se le ha de pasar, igual y llega a ver alguna visión de las que vio Yohanan, no sé, pero que sabemos que eso para nada funciona así. Bien, ahora, ya que tenemos esto, vámonos, vámonos entonces ya sabemos dónde fue esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Porque la propia carta nos va a dar razón de esta carta. Ya vimos el lugar donde fue que se escribió, y estamos en el capítulo 1, verso 1 de Maor Elohim, Apocalipsis. Dice, visiones de Elohim que fueron dadas vean la línea de autoridad. El Eterno manda estas visiones a Yeshua, le revela lo que va a venir al final de los tiempos, a Yeshua HaMashiach, y este a su vez se la revela a los ángeles, los cuales a su vez se lo van a revelar a Yohanan, ¿ok? Entonces dice, visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua HaMashiach para que fuesen entregadas a sus siervos. Y aquí ya comenzamos a tratar de analizar la situación. Está hablando de sus siervos. El libro de Apocalipsis no es para todos. El libro de Apocalipsis es solo para los siervos. ¿Pero siervos de quién? ¿Siervos de Dios? No, porque ahí generalizaríamos bastante. En sí, sí es para los siervos de Dios, pero no todos los que se dicen siervos de Dios son siervos de Dios. ¿Quiénes son los únicos y verdaderos siervos de Dios? Como lo veíamos en la introducción a Gálatas, justamente los creyentes en Yeshua HaMashiach. Así que esta revelación de Apocalipsis es para los discípulos de Yeshua HaMashiach. Este libro no alcanzarían su revelación plena ni su interpretación cabal cualquier persona que no crea en Yeshua HaMashiach y por lo tanto no tuviera la revelación de todo lo que Yeshua hizo. Al no creer en Yeshua y no tener la revelación, ni las palabras, ni las enseñanzas, ni de Yeshua, ni de los apóstoles, se carecería de bastantes claves para interpretar este libro. Es por eso que por muchos siglos este libro estuvo totalmente vedado, no era posible enseñarlo ni entenderlo. Tanto así que inclusive los monjes católicos asustaban a sus feligreses en sus iglesias, en sus monasterios, diciendo, si tú lees el libro de Apocalipsis te vas a volver loco. Y pues, ¿quién se quiere volver loco? Pues nadie, así que nadie lo leía. Bueno, así que este libro no es para todos, es solo para los siervos. ¿Pero siervos de quién? De Yeshua HaMashiach. A fin de conocer las cosas que deben de suceder en un poco tiempo. Y las declaró por medio de su mensajero celestial, Yohanan, a Yohanan. ¿Van viendo la cadena? Hashem se las da a Yeshua, Yeshua a su ángel y su ángel a Yohanan. Seguimos. Su siervo suyo. 2. Quien ha dado solemne declaración de la Torah de Dios. Quien ha dado solemne declaración de la Torah de Dios. Y aquí ya comenzamos a tratar de hacer comparación con las versiones anteriores, porque ya en la versión textual hebraica del Nuevo Testamento tenemos la expresión Torah de Dios. Quiere decir, vuelvo a leer el 2, quien ha dado solemne declaración de la Torah de Dios y de Yeshua HaMashiach de todo lo que vio. Así que para nosotros sabemos que la llamada ley de Moisés, la Torá, y Yeshua HaMashiach son un todo. Es nuestra emuná, es nuestra fe. Pero si lo leemos en la versión, no sé, Reina Valera, vamos a encontrar lo siguiente.
Vamos a encontrar, préstame. Dice así, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de Dios, de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bien, dos puntos que tenemos que tener claro. Número uno, para ese momento histórico que está escribiendo y revelando la carta a Yohanan, estamos hablando del siglo primero, entre el año 50-60 de nuestra era, no estaba copilado el llamado Nuevo Testamento, no teníamos reunido para nada como lo entendemos al día de hoy, el canon. Esto es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, todos esos no existían. Todavía algunos estaban en este camino a ser escritos, algunos todavía se estaban transmitiendo oralmente de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. Por lo tanto, cuando Yohanan está diciendo aquí la palabra de Dios, a nadie en su sano juicio se le ocurra pensar que estaba hablando del Nuevo Testamento. No estaba hablando de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, estaba hablando de lo que todo judío, porque recuerden que Yohanan, Juan, era judío, todo judío conocía en ese momento y tenía bien por sentado, que era la Torá del Eterno, este es el Pentateuco, el Humash, o los profetas. Así que la expresión palabra en la Biblia, y conoceréis mi palabra y aprenderéis la palabra y edificados bajo la palabra, nadie se le ocurra pensar que estaba hablando del Nuevo Testamento, estaba hablando siempre del mal llamado Antiguo Testamento. Punto número uno. Por eso es que esta nueva traducción del Código Real ya lo establece como tal, la Torá de Dios. Y la otra es, recuerden que la palabra Jesucristo es una mala traducción del nombre de nuestro Mesías. Es un error gramatical totalmente garrafás. Es una unión de un nombre y un título. Pregunten a algún maestro de español y de gramática si es posible unir en una sola palabra un nombre con un título. La respuesta va a ser totalmente que no. Así que eso es lo que tenemos con esta traducción. Jesucristo es una mala traducción. Debería de decir Jesús el Cristo o simplemente Jesús o Jesús o Cristo Jesús. Pero bueno, por eso es que nosotros ya tenemos aquí la buena traducción, Yeshua HaMashiach. Verso 3. Cuán bendecido el que lee, cuán bendecido el que lee, y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo para ser cumplidas está cerca. Punto número uno. Cuán bendecido, cuán dichoso el que lee y el que escucha. ¿Por qué dice cuán bendecido? Vamos a entrar en contexto. En ese momento histórico, el 90% de la población era analfabeta. Eso incluye el Judea del primer siglo. La mayoría de los judíos en Judea, Samaria y en la diáspora, Asia Menor, en Egipto, Alejandría, en Etiopía, en cualquier lugar del mundo, la mayoría de los judíos era analfabeta, no sabía leer, como la mayoría de la población. Número uno, no saben leer. Número dos, aunque supieran leer, si no tenían los recursos necesarios para adquirir un sefer, un rollo, recuerden que en ese momento histórico no existían las imprentas y obtener un rollo tan solo de la Torá era sumamente costosísimo. Hemos hecho la equivalencia a nuestros días y estamos hablando que un solo rollo de la Torá, no sé, el que ustedes gusten, Génesis, Bereshit, costaba alrededor de 850,000 pesos de nuestros pesos mexicanos. 850,000 pesos mexicanos. La pregunta es, ¿quién tiene para comprarse el Pentateuco? La respuesta es, pues no, no hay. ¿Quién va a estar comprando tanto? Era muchísimo. Era justamente por eso que en ese momento histórico, si alguien quería aprender de la escritura, y obvio, pues en la mayoría no sabía leer, a donde tenía que ir forzosamente era la sinagoga. No sé leer, no tengo para comprar mi propio libro, y aunque supiera leer, no tengo los recursos para adquirirlo, entonces a la sinagoga. Esa era la razón por la que la mayoría, si quería aprender del Eterno, a la sinagoga como tal. Bien, porque en la sinagoga se hacía lo que nosotros conocemos como la cooperación y entre todos se iba juntando el dinero y se adquirían los rollos. Bueno, punto número 3. Por mucho tiempo, cuán dichoso el que lee y el que escucha. Por mucho tiempo recuerden que estuvo prohibido leer la escritura. Todavía nos tocó escuchar de nuestros abuelos cómo ellos, nuestros abuelos, cuando iban a misa, los sacerdotes les prohibían leer la escritura. Tanto fue así que por muchísimo tiempo estuvo la escritura escrita en latín.
Aunque ya estábamos en América, que ya estábamos aquí con las iglesias católicas y todo, por mucho tiempo la Biblia estaba en latín. La pregunta es, apenas si sabemos leer y escribir el español, y estamos saliendo de las lenguas indígenas por esto de la conquista y demás, y viene el latín, pues quién sabe saber latín, pues nada más los sacerdotes, los monjes, y así venía la Biblia, por lo tanto, ya ni hablemos quién podía leer más que ellos. Entonces, se van uniendo los factores por los cuales no cualquiera podría leer o podía leer esta profecía, hablando específico de Apocalipsis. Otra razón era que también, como ya mencionamos anteriormente, estaba penado leer no solo Apocalipsis, sino la escritura como tal. Esto de la Edad Oscura en el tiempo de la Edad Media, recordemos que era totalmente penado que alguien tuviera una Biblia en su posesión. Nadie en el pueblo podía tener una Biblia en su posesión. Y si a alguien le encontraban una Biblia en su posesión, entonces a la hoguera. Era acusado de hereje, era acusado de brujo, de hechicero, de judío, de temas así, y a la hoguera. Así que, ¿quién querría tener entonces una Biblia en su posesión? Ya cuando empezaba la imprenta y empezaban las traducciones. Entonces, podemos ver realmente cómo por muchos siglos el poder llegar al conocimiento en específico de Apocalipsis estuvo totalmente cerrado por muchos siglos. Es por eso que viene esta expresión, verso 3, cuán bendecidos, cuán bendecido, cuán dichoso, cuán feliz el que lee y el que oye. ¿Qué es lo que va a leer y qué es lo que va a escuchar? Las palabras de la profecía, en específico de Apocalipsis. Y no solamente las leen y las escuchan, sino también las guardan. Las cosas escritas, porque el tiempo, estamos hablando cuando se escribió esto hace 2000 años, porque el tiempo para ser cumplidas está cerca. Así que el cumplimiento de Apocalipsis, lo dice muy claramente, no era para el tiempo de Yohanan. Él entendía que la revelación a la cual estaba teniendo acceso a través del malajim, del ángel, del malaj, no era para su tiempo, era para generaciones futuras. Y él entendiendo las restricciones que se tenían para tener acceso a las interpretaciones, dice cuán dichoso y cuán felices. Porque aunque juntaras el que supieras leer, fueras rico y tuvieras para un rollo, te podría pasar como el etíope funcionario de la reina de Candace. ¿Se acuerdan? Cuando iba regresando de adorar en Jerusalén y Felipe es llevado en espíritu junto a él en su carruaje. ¿Qué iba haciendo este etíope, eunuco? Iba leyendo al profeta Isaías. Pregunta, ¿estaba entendiendo lo que leía? Él leía, ahí está profundo. Bueno, tenía todos, era funcionario, era de los que estaban en el gobierno allá en Etiopía. Tenía el dinero, tenía la educación, pero no tenía el conocimiento y la revelación. Y entonces se acerca a Felipe y le dice, oye, pero ¿entiendes lo que lees? Le pregunta a Felipe. Responde el etíope, ¿y cómo podré si alguien no me explica? Entonces ahí viene la conjugación de la necesidad de varias cosas. No solo es leer, no solo es tener la Biblia, la escritura, es tener una buena guía e interpretación. Así que, cuán dichosos los que en este momento histórico podemos leer esta profecía y podemos aprender lo que hay aquí. ¿Ok? Bien. Verso 4. Yohanan a las 7 Kehilot que están en Asia, y ahí nos detenemos. Yohanan a las 7 Kehilot que están en Asia. Acuérdate que aquí fue traducido al español con la palabra iglesia. Iglesia. Yohanan o Juan a las 7 iglesias. Bueno, cuando uno lo lee así en la versión Reina Valera o NBI o la que gusten, dice iglesia. Inmediatamente nos están sacando de contexto con esa palabra, porque recuerden que la palabra iglesia viene del término eclesía del griego. Y cuando alguien lee actualmente Juan a las 7 iglesias, pues uno inmediatamente se va a imaginar los templos de hoy.
sean templos católicos o templos evangélicos, pero se va a imaginar los templos de hoy y nada que ver, totalmente fuera de la realidad. En ese contexto histórico, recuerda, solo existían dos lugares espirituales de adoración a Dios o a dioses, solo dos lugares. Número uno, las sinagogas judías. Y número dos, los templos paganos idolátricos, a donde iban los romanos, los griegos, los helenos, etc. Así que solo existían dos tipos de lugares espirituales para ir. Eran las sinagogas judías o los templos paganos idolátricos. Así que si buscamos la palabra que está detrás de eclesía, aquí, que hemos aprendido, es la palabra keilah, que la palabra keilah viene de la palabra cajal, de la raíz hebrea cajal, que significa comunidad, congregación o asamblea. Así que, quitando la palabra iglesia, poniendo el significado de cajal o keilah, sería Yohanan a la comunidad o a las 7 comunidades, Yohanan a las 7 asambleas, algo así. Pero a nadie se le ocurra pensar que decía iglesia, porque desde el momento que seguimos con iglesia, lo estamos ya vinculando a un tema gentil, a un tema de gentiles, porque la iglesia como tal la conocemos es de gentiles, no de judíos. Así que aguas con eso. No estaba refiriéndose, esta carta o esta revelación no va en esencia a los gentiles, va a las comunidades judías que están en la diáspora, en específico a las 7 principales que habían sido establecidas con mucho esfuerzo, con mucho sudor y con peligro de muerte por los Shaliachim, en específico por Shaul de Tarso. También cooperó Bernabé, también cooperó Timoteo, también cooperó Meir o Marcos, también cooperó Kefa. Pero el que más trabajó en Asia, en estas comunidades, fue Shaul de Tarso. Ya teniendo el campo fértil, entonces los Shaliachim, el resto de los Shaliachim, en este caso, Yohanan, el evangelista, comienza a usar ese campo fértil para anunciar esas comunidades que principalmente estaban siendo lideradas por Yehudí, por judíos. Porque recuerden que en Judea del primer siglo y en el primer siglo en la diáspora, la conformación de las sinagogas tenía que ver que los que sabían leer el rollo de la Torá en su texto original eran judíos. Estamos hablando de leer hebreo arameo, judíos, los que habían ayudado a conformar o a construir o a edificar la sinagoga, todos judíos, 100% judíos de madres judías. Quienes estaban aprendiendo y tenían el derecho de entrar a las sinagogas, los judíos, y los prosélitos, los que habían hecho una conversión, que habían nacido de gentiles, que habían nacido griegos, pero que amaban tanto, llegaron a amar tanto al pueblo de Israel, que hicieron su conversión. Eso implicaba circuncisión y vivir como judíos, y por lo tanto prosélitos. Y tenían las segundas bancas dentro de las sinagogas. Y ya para la tercera banca, para el lado de la puerta, de la salida, estaban los gentiles, los que ni se volvían judíos, pero que les gustaba estar escuchando los salmos, estar escuchando el tema de no robar, no matar, el amor al prójimo, etcétera. Pero que judíos no se hacían. Bueno, así se conformaban las sinagogas en el siglo I. Y así lo tenemos que entender, para que cuando venga esta revelación entendamos que Yohanan dice, Yohanan a las 7 Kehilot, no está hablando del mundo gentil, está hablando de la revelación de Yeshua principalmente al mundo judío. De allí se va a esparcir al mundo gentil y ya tenemos una aplicación a nuestros días para todo el mundo, hasta los gentiles, pero en un principio fue a el tema judío. Bien, entonces, siguiente línea del verso 4. Shalom y Bejesed, paz y gracia de parte del que es y que era y que está viniendo. Hasta ahí. Muchos interpretan esta expresión del que es, del que era y del que ha de venir diciendo es Yeshua. No, no se está refiriendo a Yeshua. Esta primera expresión de Yohanan no está mencionando a Yeshua. Volvemos a leer el 4. Yohanan a las 7 Kehilot que están en Asia. Shalom Bejesed, paz y gracia, de parte del que es, del que era y del que ha de venir. No se está refiriendo a Yeshua, se está refiriendo al Padre Celestial, se está refiriendo a Hashem,
Se está refiriendo al eterno, ¿ok? Vamos a ver por qué, porque el propio contexto nos lo va a decir. Y de parte de las Sheva Sefirot que están en su trono. Algunas versiones dicen o traducen, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Recuerdan, y de aquí nos vamos a Johanán, no, nos vamos a Isaías, vámonos a Isaías, para entender por qué menciona a las 7 Quejilot. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Verso 1 dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. 11:2 de Isaías. Y aquí vienen, vayan contando. El Espíritu del Señor, número 1, reposará sobre él. Llevamos 1. El Espíritu de sabiduría, número 2. Y de entendimiento, número 3. Y Espíritu de consejo, número 4. Y de poder, número 5. Espíritu de conocimiento, número 6. Y espíritu de temor del Señor. 7 rujot, los 7 espíritus. ¿Sí? Estos son lo que en el judaísmo son conocidos como las 7 sefirot, que también tiene que ver con las sefirot, las manifestaciones del Eterno. Así que debemos de entender, no es que sea 7 dioses, no, para nada, sino que está diciendo que el Espíritu de Dios se puede manifestar de 7 maneras. Que justamente en el contexto, recuerden que en Isaías 11 nos está hablando del vástago, del Netzer, y ya hemos estudiado que ese Netzer es Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, cuando tú ves que Yeshua resucitaba muertos, limpiaba leprosos, tenía la respuesta totalmente correcta y específica a las preguntas maliciosas y engañosas de los escribas y fariseos, sabía completamente todo del corazón del hombre, era porque tenía estos 7 rujot, estos 7 espíritus en él, ¿sí? Estas 7 capacidades, estos 7 dones, estos 7 manifestaciones del espíritu en él, que es justamente lo que todos los discípulos de Yeshua HaMashiach deben también de tener. Si somos discípulos de Yeshua, tenemos que actuar y vivir estos 7 rujot, ¿sale? Así que cuando regresamos a Apocalipsis, entonces nos menciona aquí las 7 rujot, los 7 espíritus. Y es muy interesante porque recuerden que el número 7 dentro de las escrituras tiene mucha importancia, a lo cual vamos a recordar. Dejamos ya a un lado la cueva de Patmos y nos vamos. Número 1, el número 7 está íntimamente relacionado con la menorá, porque tiene 7 brazos. La menorá está íntimamente relacionado con el nombre del Mesías. Ahí tenemos el nombre de Yeshua en hebreo, y como podemos ver, las 7 puntas de cada letra también son 7, y tiene que ver con los 7 rujot, con las 7 brazos de la menorá, y de una manera más arcaica, esta sería el nombre del Mesías en una menorá. Y vean cómo tiene 7 puntas. También la menorá, el número 7, el nombre del Mesías, está íntimamente relacionado con las fiestas del Eterno. Pesach, Hamatza, panes sin levadura, Bikurim, primicias, Shavuot, Pentecostés, Yom Teruah, día del sonar de la trompeta, Yom Kippur y Sukkot. Y como ya lo vimos, está íntimamente relacionado con los 7 Rujot, los 7 espíritus del Eterno: conocimiento, consejo, sabiduría, espíritu del Señor, entendimiento, poder y temor del Señor. ¿Sí? Entonces, recuerden que el número 7 tiene mucho que ver con la perfección. El número 7 en la escritura tiene que ver con perfección, con completo, con pleno. 7 en las escrituras nos refiere a, recuerden, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y en el séptimo reposó. El séptimo ya nos completa la creación, donde el séptimo viene un reposo, donde con el reposo viene una perfección con todos los 6 que se estuvo creando anteriormente.
También tenemos el mandamiento de los 7 años. Se cuentan 1 año, 2 años, 3 años, así, y el séptimo año es el llamado año de Shemitah, el año séptimo, en donde se proclamaba que se liberaban a los esclavos y se perdonaban deudas. Y de ahí también tenemos el múltiplo de 7, que se contaban, y se deben de contar, 7 años por 7. 7 años por 7, esto nos da 49, más 1 venía el año del Yovel, el año del jubileo, que está íntimamente relacionado con el múltiplo 7. Recuerden que en el Yovel se proclamaba perdón de deudas, las tierras que habían sido vendidas o empeñadas regresaban sí o sí a sus originales dueños, se liberaban a los cautivos y se proclamaba el año agradable del Señor. Sigue el Yovel. También estamos hablando de, como ya dijimos, todo lo que vimos con la menorá, con las fiestas y con la perfección del Eterno. Así que cuando estamos hablando del verso 4, Yohanan a las 7 Kehilot que están en Asia, nos está hablando de las comunidades que van a representar lo completo, lo pleno en ese momento histórico y que se iba a replicar en la historia futura a todo el mundo. Recuerden que estas 7 Kehilot que están en Asia, que nos van a representar lo completo o lo perfecto, lo ideal dentro de las comunidades, se va a replicar para el futuro. ¿Cómo podemos decirlo o pensarlo o entenderlo así? Porque recuerden que hay 7 continentes, ¿sí? La mayoría de los científicos y geográficos están y concuerdan con que son y hay 7 continentes. Por lo tanto, en todos los lugares del mundo debe de haber esta enseñanza que va a venir a continuación con cada una de las Kehilot, donde a pesar de que cada Kehilot tiene algo específico y particular, algo positivo y algo negativo, todos, las 7, nos dan un completo, un tema perfecto que se debe de aplicar al mundo entero. Por lo tanto, nadie puede decir, pues yo soy de Esmirna, yo soy de Efeso. No, todos somos de todo. Así que todos tenemos que poner atención en lo que se les dice a cada una de ellas y aplicarlo en su momento a cada uno de nosotros las 7 cosas que se van a decir a continuación. A las 7 Kehilot. Y de parte de las Sheva Sefirot que están en su trono, 5. Y de parte de Yeshua HaMashiach. Hasta ahí. Se van dando cuenta cómo al principio, cuando dijo gracia y paz de parte del que es, del que era y que ha de venir, se está refiriendo al Padre. Y ya después, en el 5, ya nos va a mencionar a Yeshua. 2 cosas diferentes, ¿sí? El Padre y Yeshua. No es el mismo, 2 cosas diferentes. Y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel. Uy, tela marinera, dirían en España. Testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados con su Neshama. Y con esto vamos a ver algo muy interesante, algunos a repasar, porque la expresión testigo fiel, la pregunta es, ¿por qué es testigo fiel? Para poder entender por qué es testigo fiel, vamos necesariamente a vincularlos y adelantarnos tantito a una lectura. Así que busquen, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer el verso 14. 3:14. Ya lo tenemos. 3:14 dice así. Y escribe al ángel en la Odisea. Esto dice el amén. Recuerden quién está mandando la revelación. Yeshua, por medio de su ángel. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio o el reshit de la creación de Dios. Entonces, aquí ya tenemos 3 títulos para el Mesías. 3 títulos para el Mesías. El amén,
decir Yeshua, Hamashiach, es decir, el amén, es decir, el testigo fiel y el verdadero. ¿Ok? Así que nos regresamos ahora a nuestra porción donde estamos y para poder comprender la conexión entre estas tres palabras, el amén, el testigo fiel y el verdadero, vamos a, una ya está traducida, nunca se ha traducido como tal en sí, es el amén. La palabra amén siempre ha permanecido en hebreo por siempre, por siglos. Todo mundo, cualquier idioma dice amén. Esa es una palabra hebrea, 100%. Pero la palabra testigo fiel o fiel y verdadero, es así, hay que traducirlas para entender la conexión entre las tres. ¿Y por qué decimos que Yeshua es el amén, el testigo fiel y el verdadero? Para eso vamos a ver lo siguiente. Bien. Sabemos que amén, así se escribe la palabra amén, con la alef, la letra alef, la letra men y la letra num. En el término, cada una de las palabras, cada una de las letras hebreas tienen un significado. La letra Aleph tiene que ver con Elohim, porque es el principio, la primera letra, Elohim. Su contracción de Elohim es El. La letra Mem tiene que ver con Rey. La palabra Men da origen a la palabra Melech. Melech significa rey. La palabra Nun, la Sofit, la última, porque hay Nun intermedia, esta es la Sofit, la última, de la palabra Neeman. Y la palabra Neman significa digno de confianza o fiel. Así que Nun, Neman, tiene que ver con confianza y fiel. Si juntamos lo que significa en sí la palabra amén, significaría lo que dice abajo. Elohim, rey digno de confianza. Recuerda que la palabra Elohim, que la traducimos como Dios, es un título. Y ese título lo puede llevar cualquiera que el Eterno disponga a darle ese título. Hemos aprendido en nuestras clases básicas que el título Elohim, que fue traducido como Dios, lo pueden llevar ángeles, lo pueden llevar profetas, lo pueden llevar jueces u hombres, lo puede llevar el Mesías y lo puede llevar también Satanás. Así que, como todo un título, esto entonces se le aplica perfectamente al Mesías. ¿Qué podría decir? Elohim, rey digno de confianza. Quiere decir que Yeshua es el amén, el que tiene autoridad, dominio, poder, majestad, Elohim, que es rey digno de confianza. Y ahí ya vas a entender por qué es el amén. ¿Por qué es el amén? Porque es el rey, el que tiene la autoridad, que es rey digno de confianza, que comúnmente se tradujo simplemente como así sea, que es la traducción que más usamos, pero ya ahora ya entiendes que es algo más profundo que simplemente así sea. Ahora, amén, que se traduce comúnmente como así sea, también tiene otros significados. También significa amén, también significa en verdad o ciertamente. Y ahí ya empezamos a hacer las conexiones con las otras palabras. Amén tiene que ver con verdad y con ciertamente. Recuerden que Yeshua varias veces en sus enseñanzas constantemente decía, de cierto os digo. Ese de cierto es una manera de decir en verdad. Y ya vamos viendo la conexión. Bien, amén, verdad. Como pueden ver, la palabra amén de arriba tiene la misma raíz, palabra raíz hebrea que emuná. Emuná se traduce comúnmente como fe. Y hemos aprendido que aparte de traducirse como fe, también se traduce como creer, como confiar, como obedecer o como fidelidad. Así que decir o preguntar, ¿tú tienes fe en Dios? La respuesta es sí, sí tengo fe en Dios. Entonces no es una fe abstracta, no es como una energía que brota y sí, yo tengo fe, sino que cuando alguien dice yo tengo en fe en el Creador, tengo fe en su Mesías, está implicando que tienes que no solo creer en ellos, su existencia, sino también tienes que confiar en ellos, sino que también tienes que obedecerle a ellos y tienes que ser fiel a ellos. La mayoría de las personas se quedan en fe y en crear.
porque ya después de confiar, obedecer y fidelidad, ya no cualquiera llega a esos niveles, porque la religiosidad del hombre se queda en la palabra simple fe y creer. Sí, sí, creo que existen. Pero la mayoría ya no confía, porque cuando hay un problema, una situación de enfermedad, una situación legal, confían más en el dinero, en el doctor, en la medicina o en el licenciado que en Dios. Y ya no hablemos de obedecer, porque la mayoría de la gente que dice creer en Dios no le obedece, no guarda los mandamientos que le corresponden. Y ya ni hablemos entonces de fidelidad, porque ¿a qué le van a ser fiel? ¿A qué obediencia? ¿A qué confianza? Así que vamos viendo cómo todo es un entrelazado de verdad, fe, creer, confiar, obedecer y fidelidad. Así que las palabras enraizadas, emet, verdad, emuná y amén. ¿Cuál es lo que los une? Emet se traduce como verdad, emuná, creer, confiar, obedecer y fidelidad, y amén, verdad y veracidad. Así que Yeshua es el emet, es el emuná y es el amén. Es el testigo fiel y verdadero. Es el amén. Yeshua es el amén, el testigo fiel y verdadero. Y es ahí donde tenemos que entender. ¿Fiel y verdadero a qué? Fiel y verdadero a transmitir sin aumentarle ni disminuirle, ni inventar mandamientos de lo que le mandó el Eterno. A ver si lo logramos comprender. Nosotros como hombres, comúnmente metemos de nuestras cosechas, como decimos coloquialmente. La mayoría de los maestros meten interpretaciones propias, meten traducciones, meten ideologías, meten pensamientos extraños, a todos los niveles, desde el cristianismo, el judaísmo, cualquier religión. No son fieles. La tendencia del hombre es no ser fiel. La tendencia del hombre es no ser verdadero. La tendencia del hombre es ser hipócrita. La tendencia del hombre es falsear. Así sea el más grande maestro, todos llegamos a fallar en algo. Así que ahí debemos de reconocer la importancia de que Yeshua es el amén, el emet y el emuná. Él es el testigo fiel y verdadero. No añadió, no quitó, sino que transmitió la enseñanza del Padre fielmente. Cuando estuvo en la tierra y cuando le dio esta revelación a Yohanan en la isla de Patmos. Todo lo que describió Yohanan es fiel y verdadero y se va a llegar a cumplir en su momento adecuado. Es ahí donde tenemos que comprender que estamos firmes en nuestra fe, en alguien que está siendo el ejemplo de ser fidelidad a lo que le fue dado por el Padre. Los hombres, como ya dijimos, fallamos, mentimos, ponemos de nuestra cosecha, no así Yeshua. Nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial, que envió a nuestro Goel, Yeshua, a transmitirnos la verdad de Él. Es ahí donde debemos de entender entonces, si lo estás comprendiendo, que espero que sí, si estás comprendiendo quién es Yeshua y el nivel de fidelidad y de verdad que Él es, entonces cuando leas los evangelios, cuando leas las palabras que Él dijo y las instrucciones que Él dio, las tienes que tomar total y absolutamente en cuenta. No puedes menospreciar nada de lo que Él dijo, no puedes menoscabar, no puedes malinterpretar, no puedes quitar ni añadir de lo que Él dijo, porque al final de al cabo lo que Él dijo fue simplemente lo que escuchó del Padre de Jesús. Y cada una de sus instrucciones es sumamente importante. Y esto lo digo porque hay muchos que aunque creen en Yeshua,
pasan por alto las palabras de nuestro maestro. Dicen creer en Yeshua, dicen que Yeshua es su Mashiach, pero no le obedecen, porque la mayoría de sus instrucciones se las pasan por alto y prefieren darle lugar al religiosismo, al legalismo, o a los rabinos, o a los jajamín, o etcétera, etcétera, antes que a Mashiach. Y en una instrucción tan clara que da el maestro de justicia, prefieren darle la vuelta y imponer su propia opinión. Así que hoy nos quedamos aquí, pero también nos quedamos con la idea de que debemos de ser fieles como nuestro maestro lo fue. Tenemos que ser verdaderos, genuinos, como él lo fue. Y tenemos que transmitir lo que aprendimos fielmente del Eterno a otras personas, no añadiendo, no quitando, sino trayendo luz y verdad a sus vidas. Anótenle, márquenle. Nos quedamos en el capítulo 5, ya diga, en el verso 5, capítulo 1, verso 5. Y deseamos que el Dios de Abraham, Eloá Isaac, Eloá Jacob, les bendiga grandemente en esta noche. En un rato más subimos el PDF y el audio para que lo sigan repasando. Y si el Eterno quiere, nos vemos mañana en la siguiente clase. Pues, Hashem sea con nosotros y damos gracias al Padre por su misericordia y su bondad. Y que la revelación de nuestro Maestro permanezca con nosotros y nos ayude a estar fieles y firmes hasta el día en que Él regrese o nos llame a cuentas. Es nuestro deseo. Amén de amén. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.